Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Los compañeros, muy buenas tardes, 2:23. Hoy entramos un poquito tarde, pero los compañeros de Deportes Monumental necesitaban un tiempo para informar de esta noticia de última hora en el campo deportivo, que es que Joel Campbell ha quedado fuera del partido de mañana eliminatorio ante Panamá. Yo les tengo una noticia de última hora política de parte del equipo de Noticia Monumental, y es que la diputada Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana ha renunciado a su fracción, se ha declarado independiente. Eso pues ya era bastante evidente desde hace tiempo, pero bueno, doña Shirley ha renunciado a su fracción. Yo le quiero agradecer al ingeniero civil William Murillo, que nos acompaña hoy en Matices. Quiero contarles muy brevemente la historia del programa de hoy. Leí un artículo de opinión de don William en el diario La Nación respecto al impuesto a casas de lujo y a las reformas que se plantean ese impuesto, y me llamó tremendamente la atención la elaboración que hace don William. Lo contacté por Facebook y don William fue tan amable que me hizo el favor de estar aquí con nosotros. Don William, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Un gusto, Ronald, acompañarlo esta tarde. Muchas gracias, don William, por estar con nosotros, por la paciencia de esperarse, escuchando además a los compañeros mientras confirmaban lo de Joel Campbell. Primero, hábleme brevemente de usted, don William, pues sé que es ingeniero civil, sé que ha trabajado en el sector público, pero podría contarme algo más para mostrarle a la audiencia hoy por qué su criterio es importante en este tema, William. A ver, mi nombre es William Murillo Montero, soy vecino de Belén Heredia. Trabajé durante 33 años en el sector público, particularmente en el Servicio Nacional de Agua Subterránea, Riego y Saneamiento, SENARA. Soy ingeniero civil de la UCR y en el año 2010, gracias a un amigo, don Oscar Bonilla, hice la maestría de evaluación de la UNED. Soy magíster en evaluación de la UNED. Y bueno, desde el 1 de enero del año anterior estoy jubilado, pensionado, y hago algunos trabajos de evaluación, y particularmente en este caso de las casas de lujo me llamó enormemente la atención los artículos recientes en los diarios nacionales, y pues me puse a analizar un poco a fondo el tema y me atreví a hacer un artículo de opinión como el que usted señalaba, que me ha llamado la atención, que ha gustado y por lo menos ha aclarado algunos conceptos que hoy quizás podamos ratificar. Es que está muy interesante, William, realmente. Digamos, yo a partir del programa de hoy le cambiaría el nombre de impuesto a casas de lujo a impuesto a casas, pero más adelante lo vamos a ver. Háblenos un poco con su conocimiento del origen de este impuesto a las casas de lujo, porque entiendo que era una forma, digamos, progresiva o progresista de plantear un impuesto a la riqueza a través de las personas que tienen una casa de lujo, ¿verdad? Para entonces construir casas populares con esos impuestos. Me parece que ese es el origen teórico del impuesto, ¿no, William? Bueno, a ver, todo esto parte del año 2008-2009, cuando el Ministerio de Hacienda decide crear un impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, que partió o tuvo su origen en casas que tuvieran un valor, la edificación superior a 100 millones. Si la edificación en el año 2009 tenía un valor superior a 100 millones o menor a 100 millones, no era sujeto de este impuesto, pero si era superior a esos 100 millones, se le sumaba el valor del terreno y se gravaba en un primer tracto con un 0.25% de ese valor, y con diferentes tractos desde 0.25 hasta 0.55%. Se suponía que ese impuesto iba a ser por 10 años. El valor
de las casas hoy día está, el valor que se tiene como referente para excepción es 133 millones, o sea, desde el año 2009 a la fecha ha aumentado un 33%, y en enero de este año el gobierno de la República propone en el expediente 22362, que en este momento está en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en consulta, un impuesto, el nombre exacto es Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de Recreo de Lujo para Uso Habitacional. O sea, realmente se sigue manteniendo un concepto de casa de lujo. Y esa por ahí fue que empezó mi análisis o mi artículo el otro día. ¿Qué se considera una casa de lujo? Y aquí, Randall, quisiera reiterar lo que puse en el artículo. Empecé a buscar definiciones de casa de lujo, porque pueden haber muchos criterios, pero me encontré una muy interesante en España que dice que una vivienda de lujo se caracteriza por factores que la hacen especial: una gran ubicación, unas buenas vistas, luz, un mobiliario de diseño, elementos artísticos y arquitectónicos, seguridad, elementos de confort como piscina o jardín. Entonces me pongo a pensar que si una casa de 150 millones entre lote y casa, y cualquier casa en este país cumple esos requisitos, cumple ese monto, pero no necesariamente se ajusta a esos criterios que acabo de leer. Entonces, por ahí empezó el análisis que hice y que vamos a poder ampliar durante este programa. Claro, pero usted ha dado un dato que a mí me parece sustancial en este análisis, don William, y aunque pudiera parecer muy técnico, después vamos a entender cuál es su importancia. Y es esto: cuando se originó el impuesto, que se puso el valor en 100 millones de colones, lo primero que se veía era el valor de la construcción, ¿verdad? Correcto, o sea, correcto. Es decir, si el valor de la construcción sobrepasaba los 100 millones, entonces yo me iba a revisar cuánto era el valor del lote, lo sumaba y sobre eso calculaba el 0.25. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, hasta cierto monto, porque luego se iban habiendo algunos incrementos. Hasta llegar a casas de 1.978 millones. Correcto, que ya es un... Sí, 2 millones de dólares. Sí, sí. Que ese paga 0.55. 3 millones de dólares. Sí, tiene razón. 3 millones de dólares. Pero entonces vamos a ver, si yo iba y veía que mi casa, la construcción, valía 98 millones de colones, ¿okay? O 99 millones de colones, ya no entraba. Ya yo no tenía que ir a calcular el precio del lote para ir a pagar, quedaba fuera de ese impuesto. Correcto. Quedaba fuera de ese impuesto y nada más eras sujeto del impuesto de bienes inmuebles en la municipalidad que le correspondiera. Ahora, el tema de las casas de lujo sobre la ley 86 y 83 partía también de un principio de declaración. Si la casa estaba sobre 100 millones, usted debía hacer una declaración. Si no, podía ser sujeto de alguna sanción por no declarar. Este otro procedimiento más bien parte de unos valores referentes que ya están en las municipalidades, en el registro nacional o en tributación directa. O sea, en este caso ya usted no va a declarar. Aparentemente, es lo que por lo menos es mi lectura, Hacienda va y examina, y si Randall Rivera aparece en Hacienda con una casa que tiene 150 millones por una hipoteca, por una declaración en la municipalidad, Randall Rivera le mandan un cobro. Y ese cobro tiene que darse, se da a final de año, es operativo a partir del 1 de enero, y complementariamente también usted sigue pagando en la municipalidad lo que corresponda por el impuesto de bienes inmuebles. Don William, si yo me quedo como estaba planteado al inicio, yo podía tener una casa de 99 millones en un terreno enorme, que no se consideraba casa de lujo. Es decir, el concepto de lujo que se le dio al inicio está basado estrictamente en el valor de la construcción, ni siquiera en las características de la casa. En el valor de la construcción, correcto. El impuesto está fundamentado en el tipo de construcción que usted tuviera
y que estuviera en un rango o inferior a 100 millones, sobre lo cual usted no pagaba el impuesto solidario, o sobre 100 millones donde pagaba el impuesto solidario agregando el valor del terreno, así ese terreno hubiera sido un terreno regular de 1.000 metros cuadrados o una finca de 1 hectárea. No era importante en ese impuesto, o no es importante en ese impuesto, porque todavía está vigente, la dimensión y el valor del terreno, a no ser que usted esté sobre el valor de los 100 millones. Claro, ni siquiera las características de la casa. Es decir, yo la pude haber tenido costando 99 millones de colones, o hoy 129 millones de colones en la construcción, o 132 millones de colones en la construcción, con una super ubicación, con las mejores vistas del país, con piscina, con elementos artísticos, que si me salió la construcción en 132 millones, no es casa de lujo, aunque las características la hagan de lujo. Exactamente. Pero si usted se pone a pensar, Randall, ¿cuántas casas en este país realmente no entrarían en esas características que leí anteriormente, de gran vista, de que tenga un mobiliario suntuoso, de que tenga un jardines, piscina, etcétera, y pueden estar en esos valores? ¿Por qué? Porque ¿qué es una dimensión normal en clase media en Costa Rica? 150 metros cuadrados, 200 metros cuadrados todavía. Claro, en los últimos años esas dimensiones han venido bajando, pero el valor de la construcción hoy día es sustantivamente importante, y yo me atrevería a decir que si no tenemos cuidado, cualquier casa en un terreno bien ubicado, en un cantón bien situado, puede andar arriba de los 150 millones. Y hay algo muy importante que quisiera acotarle. A ver, y por eso es que creo que este impuesto tiene una particularidad, y que quisiera dejar bien claro en el programa. A ver, hay dos elementos aquí. El tema de la edificación. Randall, la edificación parte de un manual de valores de la base de tipología constructiva que emite el órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda. O sea, es un manual en el cual una casa que se cataloga como BC05 o BC04, una vivienda en concreto 4, vale igual en Limón, en Punta Arenas, en San José o en Alajuela. Mientras que el valor del terreno, el mapa de valores de zonas homogéneas, también emitido por la ONT, es particular para cada distrito y para cada cantón del país. ¿Qué quiero decir con esto? Le voy a poner un ejemplo. Puede ser que hagamos un bis. Belén lo separa de Santana el río Virilla. Puede ser que una casa en el lado de Belén y tenga una casa similar del lado de Santana, pero del lado de Santana puede ser que el valor del terreno sea un tercio, la mitad, o al revés, el doble de Belén. Entonces puede ser que la misma casa con las mismas características en un lado tribute y en el otro lado no tribute este nuevo impuesto. Claro. No sé si me explico. O sea, sí. Hay una, en mi opinión, hay una iniquidad en este tema, porque estamos en el tema de terrenos, el valor no es homogéneo para todo el país, es homogéneo para ciertas zonas por distrito y por cantón en el país, mientras que a nivel de tipología es uniforme para todo el país. Elisa Sequeira pregunta en Facebook si el impuesto ya está vigente o solo un proyecto. El impuesto del que estamos hablando está vigente. Está vigente el que si la construcción pasa de 133 millones de colones, correcto, entonces usted tiene que sumar el valor del lote y sobre eso pagar mínimo un 0,25%. Pero Elisa, hay una propuesta de reforma que es donde vamos a terminar más adelante, que cambia algunas de estas características, porque entiendo que don William nos explica cómo está ahora, le hace algunas críticas, como esta última, al modelo actual, pero créame que le hace muchas más críticas a la reforma que viene. Y Manrique Loaiziga, que hace una pregunta muy interesante, pero ya casi la voy a hacer, Manrique. Yo la vi, la anoté aquí, pero ya casi la voy a hacer porque es
es fundamental para nosotros. Don William, dos preguntas específicas de su experiencia como evaluador. Es entendible que en cuestión de 11 años el costo real para poner el límite de la vivienda lujo suba 33%. ¿Es lógico? ¿O es muy poco? ¿O es mucho? Más bien, en el mismo artículo, yo hice un análisis de viviendas entre el año 2009 y 2020, de acuerdo a la tipología de la ONT. Los valores han crecido entre alrededor de un 40%. El impuesto subió un 33%. Llama la atención, Randall, de que en el año 2016-2017, más bien el impuesto se mantuvo, o sea, no creció, o sea, no incorporó nuevas casas a la. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el impuesto ha crecido un 33%, la exoneración ha crecido un 33%, sin embargo el valor ha crecido más de un 40%, eso es lo que quiere decir que más casas se han incorporado a este impuesto. Y otro elemento que es importante, Randall, es que para el valor de una casa, un elemento importante a considerar es la vida útil. En la última tipología de la ONT, las vidas útiles de algunas casas crecieron en promedios de 10 a 20 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la vida útil de una casa crece entre 10 y 20 años, el valor de ella es más, no disminuye, sino que se mantiene o incluso puede aumentar. Entonces, hay una serie de criterios en este momento que son muy importantes que la gente pondere, considere, eventualmente para el impuesto que sigue vigente, como usted decía, es para casas que están con un valor superior a 133 millones o sobre esta propuesta de ley que está en este momento en consulta en la Asamblea Legislativa. Claro, don William, la otra pregunta era, porque Costa Rica no es el único país que busca imponer impuestos progresivos. Usted sabe, si no sabe no hay ningún problema, pero usted conoce cómo se hace en otros países para cobrar la riqueza a partir de la vivienda de una persona, para gravar esa riqueza, si se hace parecido aquí. En este tema sí le mentiría que he consultado qué sucede en otros países. No me atrevería a hacer ninguna afirmación al respecto. No se preocupe, don William. Manrique Loaiziga, la pregunta que hizo, que se la voy a hacer 2 veces en el programa porque me parece que cambia el panorama respecto al impuesto vigente, al nuevo impuesto, es qué pasa con una casa vieja, que está en un lote muy grande, en una zona de alta plusvalía. Hoy, como está vigente, no pasa absolutamente nada porque lo que regiría inicialmente es el valor de la construcción de la casa y no pasaría a los 133 millones, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Correcto. A ver, este impuesto, el que se está proponiendo, es inclusivo de los 2 criterios, edificación y terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia del actual impuesto que considera primero la edificación, y si la edificación está sobre el monto exonerado, entra el terreno, en la propuesta de proyecto de ley se incluyen los 2 en forma paralela. Entonces, en esta consulta que nos hacen, puede ser que la casa, por criterios de vida útil, de estado de depreciación, del estado de conservación que tenga ella, la casa pueda estar con un valor bajo, pero el terreno alto. La propuesta que está en este momento en la Asamblea Legislativa no lo contiene, Randall, pero el señor ministro de Hacienda, en declaraciones que dio a la Nación, señalaba que si el valor del terreno es superior al 40% del valor del inmueble, va a haber una exoneración para grupos de casas entre 150 y 220 millones. La pregunta que pasa si aún con esa exoneración, ese terreno es tiene un valor significativo y pasa a 220 millones el conjunto casa y terreno. Podemos tener una casa
no tan buena en un terreno con un valor muy significativo que aún con esta propuesta que, reitero, no está en el texto de ley, podría también entrar. Entonces, insisto, estas razones me dan para pensar que hay dos criterios fundamentales en impuestos, sin ser yo economista, que los impuestos deben ser proporcionales y equitativos. Y a mí me parece que el actual impuesto, aún siendo impuesto, al no considerar el valor del terreno como determinante inicial, permite una mayor equidad. Sin embargo, el que se está proponiendo, al considerar el valor del terreno, le quita esa equidad a la base imponible. Y por otro lado, en cuanto a proporcionalidad, el actual impuesto se aplica en forma escalonada, mientras que el que se está proponiendo es sobre una base imponible, es un impuesto único, 0.5% si el valor del conjunto edificación terreno supera 150 millones. Claro, de hecho nada más quisiera bajar un poco al piso, antes de bajar un poco al piso el tema, Mayela Echeverry dice, excelente explicación del máster don William Murillo. Pocos ingenieros cuentan con esa maestría en evaluación. Recuerdo esa lucha para que se impartiera la especialidad en la UNED. Así es que le manda saludos Mayela Echeverry. Y usted me había indicado alguien que, por cierto, me había escrito, creo que un mensaje privado a través de Twitter o de Facebook, pero a don David Scott Anglin. Un abrazo para él, que además ahí lo vi, porque ya está comentando en Facebook, así que un saludo. Para bajar un poco al piso lo que decía don William, vean, en este instante es así, en este instante usted ve valora la casa, si la construcción le da más de 133 millones, tiene que pagar impuesto a casas de lujo. Pero entonces, ¿qué hace? No es que le saca, digamos, el 0.25 a los 133 millones, sino que tiene que sumarle. Ahí sí, si la construcción pasa de 133, le suma el lote. Y al lote y a la casa, el valor completo, le saca el 0.25 y ahí va subiendo ese monto. La propuesta es para que ese filtro deje de existir, el filtro de la construcción, sino que de una vez agarran lote y construcción, ¿verdad? Entonces, en el caso que nos preguntaba Manrique más temprano, don William, una casa cuyo valor no pase los 100 millones de colones en un terreno muy grande, en una zona con gran plusvalía, va a empezar a pagar impuesto a casas de lujo, aunque no sea una casa de lujo. Si el valor del terreno es mayor del 40%, si es mayor del 40% del conjunto casa-terreno, va a haber una exoneración entre 150 y 220 millones, según palabras del señor ministro. No está en el texto de ley. Eso es importante señalarlo. Ahí ya Hacienda está buscando cómo atenuar el impacto, pero me parece que aún así sigue siendo peligroso y no es gradual. Ok, entonces, pensemos, yo por supuesto que confío en las palabras del ministro de Hacienda, pero papelitos hablan. Lo que está en el proyecto escrito, ¿verdad? Correcto. Es que si yo tengo una casa de 70 millones de colones, ¿okay?, en el centro de un terreno, no importa las características del terreno, pero bueno, es una hectárea, ¿okay?, y entonces donde yo los sumo juntos, me van a dar un monto superior a 150 millones de colones, ¿okay? Okay. Voy a tener que pagar, según el texto de la reforma, el 0.5% de eso en impuestos. Y además tengo que pagarle a la municipalidad el impuesto a bienes inmuebles. Correcto. Así de claro, Wanda. Ok, déjeme nada más un segundo para ver algunos mensajes que tengo aquí. Osvaldo CF dice, excelente tema, tratado técnicamente con maestría por parte del experto don William. Saludos a él. Que alguien aquí, lo que pasa es que hay muchos comentarios, entonces no logré llegar atrás. Dice que quien le da el valor a la vivienda es un brazo del Ministerio de Hacienda. Aquí está.
Dice, un órgano de normalización, es Ricardo Lobo, un órgano de normalización que establece los parámetros de cálculo del valor de la propiedad, con el que se cobra el impuesto, siendo parte del ministerio que recibe el impuesto. Es decir, Hacienda dice cuánto vale la casa y después le cobra el impuesto en la reforma. A ver, Randall, sobre esa inquietud del señor Lobo, yo debo decir que en mis años de experiencia en este tema, si he encontrado un órgano serio dando información, es el órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda. Y no lo estoy defendiendo. Es básicamente, me parece que ellos dan una información referente que nosotros, los profesionales en evaluación, ajustamos a las características de la vivienda. Le pongo un ejemplo. Una casa, un criterio, por ejemplo, para dar una tipología, está compuesta de vida útil, el tipo de estructura, la forma de las paredes, la cubierta, los cielos, el entrepiso, el piso, los baños y otras características que tenga, y da un valor por metro cuadrado de esa vivienda. A ese valor uno lo podría afectar de acuerdo más o menos a la descripción que se tiene de Hacienda, y uno como profesional podría hacer una interpretación del mismo. Y por otro lado, ajustado por la edad de la vivienda versus la vida útil y el estado de conservación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a mí me parece que el kit del tema no está en los valores que está dando la ONT. Yo no podría ser mal pensado en los criterios que está dando la ONT. Donde sí creo que hay una gran diferencia es en la forma de aplicar el impuesto a la base imponible que se determine para la casa. Y ahí es donde yo creo que estamos pasando, que posiblemente para mucha gente no sea bonito el actual impuesto, pero me parece que el actual impuesto pasa por equidad y proporcionalidad versus un impuesto que, en mi opinión, no tiene ni equidad ni proporcionalidad. Sí, por eso empecé el programa señalando cuál era la teoría detrás del impuesto a las casas de lujo. Y es que era un impuesto progresivo que permitía hacer vivienda popular. Sin embargo, don William, en este artículo que yo leí, por el que me interesé en traerlo hoy a matices, habla de voracidad fiscal. O sea, es decir, ya pasa de ser un tema del impuesto al lujo, si me lo permite, don William, como alguien aquí nos decía en Facebook, por ser un impuesto a la propiedad, que es diferente. Yo creo que eso es muy cercano a la realidad de lo que se está proponiendo. Y a mí me llama la atención porque ese mismo día, Randall, en La Nación salió un artículo de Omar Urbina, también muy interesante. Don Marco... encima del suyo. Sí, quizás don Marco con una visión un poquito más de mercado, porque él es corredor de bienes raíces, pero igual de interesante. Y don Marco no le pone, como le puse yo, voracidad fiscal, él pone, según Hacienda, casi todos tenemos una casa de lujo. O sea, eso es muy cercano a la interpretación que se puede hacer de este impuesto, en virtud de montos que parecieran a todas luces desproporcionados. Y otro tema que me parece importante, Randall, tocar es que no tengo el dato, pero entiendo que el impuesto el actual, la ley 87-83, realmente la recaudación no ha sido tan prometedora como se visualizó en algún momento. Y yo me temo que no ha sido porque no se hayan cumplido las expectativas, sino que, como ha pasado en otros casos, Hacienda ha sido un mal recaudador. Entonces, ¿qué es más fácil? Irse entonces ya no a que la gente vaya a declarar, sino irnos a las municipalidades, a lo que tiene el registro, y empezar a tasar valores que ya están escritos. Y te pongo un ejemplo. A ver, una hipoteca. ¿Cómo se quita usted de una hipoteca un valor comercial? O sea, si una hipoteca, a usted le piden un avalúo que de alguna forma recoge el valor comercial de casa y lote, versus
una declaración donde usted básicamente hace declara un valor sobre valores fiscales que el Ministerio de Hacienda está poniendo. Entonces, en un mismo impuesto se están mezclando dos cosas que a mi juicio son opuestas. Entre un valor comercial y un valor fiscal pueden haber diferencias entre hasta de 1.5 veces, y si no, más en algunos casos y en algunos cantones. Entonces, insisto sobre algo que he dicho varias veces y que no me voy a cansar de decir. Estamos hablando de un impuesto que posiblemente no nos gusta, pero que a mi juicio tiene características de equidad y proporcionalidad, versus una propuesta de impuesto que a mi juicio no tiene nada de equidad y mucho menos de proporcionalidad. Sí, que es muy voraz además, pero también viene acompañado de una cosa paralela que no tiene que ver directamente con el tema de la casa y que lo he aprendido en las últimas semanas, porque en la sección que tenemos los lunes de facturación electrónica hay mucha gente que ha preguntado, si usted hoy vende su casa, usted tiene que pagar impuesto de renta por bienes inmuebles. Y Hacienda le está dando un chance, le está diciendo, vea, papito, como usted, o sea, nos están poniendo un confite para que actualicemos el valor, porque si es la primera venta, entonces le dice, bueno, como usted puede tasar ese impuesto en un porcentaje del valor total, pero a partir de la siguiente venta es un porcentaje de la diferencia entre el valor y la ganancia, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué están haciendo eso? Porque sale más barato calcular el 15% del valor total de la casa. Claro, claro. Lo que pasa es que lo que usted está haciendo ahí es actualizando el valor de la casa. Digamos, cuando usted le declara a Hacienda que va a pagar menos entonces de impuesto porque se acogió, digamos, a esa opción, lo que está haciendo es actualizando ese valor. Correcto. Y entonces Hacienda tendrá, como tiene que ser, por cierto, digamos, el valor real de la casa, pero de la propiedad, perdón, pero por el otro lado viene la propuesta esta entonces que don William ve voraz, porque es que aquí, y es lo que tal vez más me preocupa a mí desde dos puntos de vista, es que en este momento, si yo pago impuesto a casas de lujo, pago también impuesto a bienes inmuebles. Correcto. Los dos impuestos. No es una doble imposición, ¿no, William? Digo, bueno, usted no es economista, pero según su criterio es una doble imposición. Estoy pagando 2 veces por tener un terreno y una casa. Sí, porque le estás pagando a la municipalidad, al gobierno local, y le estás pagando al gobierno nacional. Sí. Yo no sé si eso llamarlo doble imposición, pero esa es la realidad de lo que está ocurriendo hoy día y lo que también se propone en este mismo proyecto de ley. Entonces, sí, que es mucho más. Si de usted dependiera, lo dejaría así como está. Yo pensaría que el impuesto actual podría sufrir una modificación inteligente. ¿Y qué quiero decir con modificación inteligente? Es un impuesto que se ha aprobado por 10 años, se sabe cuáles han sido las virtudes y debilidades que tiene, y se puede reajustar para que haya una mejor recaudación. Pero creo que en paralelo, Hacienda tiene que también tener controles y una mejor fiscalización de lo que está pasando. Efectivamente, en este país deben haber casas que superen $1 millón o hasta los $2 millones, y nada más están tributando a la municipalidad, y en algunos casos, algunas municipalidades, usted bien lo sabe, Randall, alguna aplicación del impuesto de bienes inmuebles es tardío, o sea, no están al día. Entonces, pareciera que es justo que pueda haber un impuesto que viene a beneficiar familias que realmente lo necesitan, pero con un criterio claro de qué es una casa de lujo. Y por otro lado, con los dos criterios que no me canso de señalar, de equidad y de proporcionalidad, que creo que, bien o mal, la actual ley en vigencia tiene. Sí, son las 2:56. Manuel Morales, que es un usuario muy activo cuando estamos transmitiendo por Facebook, dice, no, Randall, ese cobro se da como impuesto solidario. Manuel, digo curiosamente porque casi nunca estamos de acuerdo,
curiosamente, en el origen estamos completamente de acuerdo, y don William también. O sea, es decir, yo soy el primero, y lo he ratificado, por ejemplo, cuando vienen informes de la OCDE, que es cómo volvemos la mayoría de cargas sociales, por ejemplo, que tienen las empresas, o los impuestos de manera progresivos. Es decir, que quien tenga elementos de lujo pague sobre esos elementos de lujo para los que tienen menos, se vean colaborados por el Estado. La discusión de don William no es el origen del impuesto, de hecho lo acaba de aclarar completamente. Es que entonces cuando yo digo vamos a gravar las casas de lujo para hacer vivienda popular, es la siguiente pregunta que es la más lógica, y es, ¿y qué es una casa de lujo? Que es el tema justamente a la duda con la que don William empezaba su artículo. ¿Qué es una casa de lujo? ¿Quién define qué es una casa de lujo? Porque si es el costo de la construcción más la propiedad, de ahí lo que le están grabando es la propiedad, tener esa casa y ese terreno, no necesariamente, digamos, el lujo como tal. En Costa Rica, don William, en general, los precios de las propiedades han ido aumentando de una manera importante por plusvalía, por materiales, porque somos muy exigentes con el código sísmico. Es decir, en Costa Rica vendemos casas caras, don William, ¿usted qué opina? Una casa medianamente bien terminada en este país, en este momento, Randall, usted no hace una casa por menos de $500 a $600 de metro cuadrado. Promedio de las casas hoy día, 90 a 100 metros cuadrados. Póngale ahí, ahí tiene $60,000, $70,000 ya de entrada solamente por el inmueble, y agréguele el valor del lote. Este país no es barato vivir, es una maravilla vivir en este país, que dicha que nacimos aquí, pero no es un país barato en nada, y en el tema de bienes inmuebles no lo está haciendo. Yo le decía que el valor de las viviendas en los últimos 10 años han aumentado casi el 50%, los terrenos se han revalorizado cerca del 35%, por lo menos aquí en Belén. Entonces, estos montos que está hablando Hacienda hoy día son montos en que la carga imponible comprende o ya incorpora una serie de viviendas de gente clase media alta, que yo no sé si todavía existe en este país, que hoy día van a tener que sacar $1,000, $2,000 por año para una cuestión más. $1,000, $2,000 por año es un aguinaldo, prácticamente solamente para retener su vivienda, porque de lo contrario el mismo Estado se la puede hipotecar. Entonces, me parece que volviendo al tema, y sobre todo por la inquietud que expresó el señor con respecto a la solidaridad, a mí me parece que el actual impuesto tuvo una razón de ser, ha tenido una vigencia durante 10 años, si ha tenido una recaudación baja, ha sido por alguna ineficacia, creo, de Hacienda, pero me parece que es un impuesto que tiene principios muy sólidos y efectos como todo, pero que en cuanto a equidad y proporcionalidad es razonable. Me parece que si se quiere mejorar la recaudación e incorporar, creo que lo ideal sería un ajuste de este impuesto en virtud de la experiencia que se ha tenido con el mismo, y sobre todo con una mejor inspección o fiscalización de Hacienda en esta materia. Y estoy seguro que subiría enormemente el impuesto, pero cargando a quien corresponda, realmente a quien tiene una casa de lujo. Don William, desde su conocimiento, y a mí eso siempre me ha encantado, yo no sé nada del tema técnico, pero siempre me ha encantado cómo calculan ustedes el tema de la plusvalía, cómo se calcula
cuánto aumenta o no que tenga una parada de bus cerca o una calle principal cerca. Y Costa Rica se ha desarrollado, digamos, en términos muy rápidos durante las últimas 2 décadas. Ha variado mucho, le pregunto, el tema de, es que no sé si llamarle plusvalía, si está técnicamente mal llamado, me corrige por favor, pero del valor de las propiedades en los sectores. Es decir, en Belén usted me contaba que ha caído, no sé, hace 5 o 10 años tal vez eran mucho más caros, pero eso, así como ha caído en Belén, ha ido aumentando en otros sectores. Es decir, cambia frecuentemente el mapa de los valores de los terrenos en Costa Rica y de las propiedades, don William. Yo me atrevería a decir, Randall, que en lo que es el GAN, el Gran Área Metropolitana, los terrenos han ido aumentando razonablemente. Esto depende evidentemente de un asunto de oferta y demanda. Los 2 últimos años evidentemente no lo han sido buenos en esta materia, casi estoy seguro, pero yo creo que el valor del terreno es apenas una pequeña parte de la significancia del tema. A ver, aquí en Belén, si usted se va a los valores de Hacienda, aquí donde vivo yo, Hacienda tiene, digamos, valorado el lote tipo, un lote de 250 metros cuadrados en $2,000. Sin embargo, ventas recientes aquí en el entorno, estamos hablando de $4,000. Entonces, por eso te digo que es muy importante en este caso tener claridad entre lo que es un valor fiscal y un valor de mercado, Randall, porque el impuesto, dentro de toda su maldad, si puedo usar esa palabra, tiene una virtud, y es que considera valores fiscales, no valores de mercado, porque si fueran valores de mercado, prácticamente todo el país entra en esa cuestión, excepto la vivienda popular. Pero me parece que en el tema vivienda, este país se revaloriza razonablemente, y cantones como los de aquí del Valle Central, el Gran Área Metropolitana, crecen proporcionalmente. Entre un 3 y un 5% anualmente podría decirse que es un crecimiento normal. Raquel pregunta en Facebook, don William, si este impuesto vigente y la reforma solo aplica para casas o en general es para propiedades. No, en principio, y el impuesto lo dice claramente, para inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo de lujo para uso habitacional. O sea, de recreo, habitacionales o ocasionales. Una finca, una cabaña, una casa de fin de semana, pero no mi empresa. No, o sea, te puede entrar una casa en una quinta, pero no el edificio de una empresa, por ejemplo. Ok, y la reforma tampoco lo contiene. No, más bien te estoy leyendo el detalle de la reforma. El nuevo, el nuevo, sí. Y las casas lo que contemplan son básicamente, actualmente, te lo leo textualmente, este impuesto toma en cuenta las construcciones existentes dentro de la propiedad. Es así como en el cálculo del monto sobre el cual se paga el impuesto se deben incluir tapias, ranchos de fiestas, piscinas, bodegas de jardín, calles internas, kioscos, verjas que se usan para cerrar el lote. O sea, eso es lo que hoy día contempla el actual impuesto. El que se propone es básicamente lo mismo. Pero William, cerrado. Perdón, sí. Si yo quiero hacer una casa, aquí le pregunto su percepción. En este instante, como está vigente, es probable que yo tenga plata y entonces yo diga, mira, es que me alcanza para ponerle un rancho, ¿verdad? Entonces que el ingeniero o el arquitecto o quien me esté asesorando me diga, mira, Randall, si le pones el rancho, vas a tener que pagar impuesto, porque se te va a ir arriba el costo. Entonces yo podría valorar y decir, ¿sabe qué? No me ponga el rancho, dejémonos sin rancho porque no pienso pagar el impuesto. ¿Eso usted cree que esté pasando en el mercado desde que esté vigente el impuesto? Yo me atrevería a decir que en muchos casos, mucha gente cuando hace declaraciones incorpora la casa principal y no incorpora otros elementos inmobiliarios, rancho.
Lo que pasa, Randall, es que hoy día está pasando que a través de la herramienta Google Maps, prácticamente lo que usted tiene, el gobierno local, todo el mundo sabe lo que usted tiene. Usted entra al mapa y se da cuenta que Randall en Cartago tiene su casa y atrás se ve un techito más y aparentemente es un rancho, y por otro lado se ve algo azul y es una piscina. Entonces, hoy día ese elemento es un elemento que prácticamente es absolutamente visible y quien lo tiene se expone al impuesto. ¿Y eso se revisará en serio, William? Claro. Es más, Randall, yo he visto avalúos hechos por algunas municipalidades donde prácticamente el avalúo, y lo tengo que decir, se ha hecho desde un escritorio. Y los he rebatido porque, obviamente, cuando usted mide en Google Maps un techo, le va a dar tal vez un 10 o un 15% más de área, porque es toda la cobertura techosa. Pero las paredes de la casa es menor, entonces puede haber una diferencia entre la dimensión de la casa versus la dimensión del techo. Y algunas municipalidades con esos criterios han cargado el impuesto de bienes inmuebles. José Luis Alfaro, y aquí quiero recordar que nos vamos a ceñir al texto de la reforma, porque don William ha dicho varias veces que el ministro de Hacienda ha aclarado algunos puntos, pero realmente en el texto no lo dice. Pero José Luis Alfaro dice, mis abuelos viven en una casa de menos de 10 millones, que está dentro de un terreno de 10 hectáreas. Apenas si comen ellos, dice José Luis Alfaro. Bueno, según está el texto de la ley, yo estoy segurísimo, de la reforma, perdón, estoy segurísimo que entraría como una propiedad de lujo, porque 10 hectáreas son 10 hectáreas en que la casa sea chiquititica. Yo me aventuraría a decir que 10 hectáreas, depende de dónde estén, con una casa pequeñita de 10 millones, como están las cosas, no con lo que el señor ministro dijo, cae dentro de este impuesto. Sí, Marco Vargas dice, con esa interpretación muchas quintas entrarían dentro del concepto de lujo, porque incluso dice fincas agrícolas, porque si construyen una casa de cierto valor dentro de la finca agrícola, entonces pasaría a ser objeto de este impuesto, William. Pareciera que sí. Te reitero lo que dice, es impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo. Un inmueble de lujo. Es que el kit de este asunto, Randall, es que en ningún lado está definido qué es lujo. Claro. ¿Qué es lujo para mí? Bueno, aquí la sala donde estoy sentado, para mí esto es un lujo. Tendrá el mismo criterio los peritos de la gente de Hacienda para esa consideración de la casa, o pensarán que esto es apenas digamos, una porción de mi casa donde tengo cierta comodidad, pero que no califica como lujo. La calificación de lujo en este tema es fundamental y nadie la ha dado. Sí. Jorge Luis Aguilar dice, no es con Google, es con el sistema SNIT de catastro, pero Manuel Morales dice, suave, es con ambos. Sí, y con ambos. dice que algunas construcciones incluso lo hacen midiéndolo con Google Earth. Correcto. Esa es la que se usa más, y el SNIT, algunos. Es increíble, yo siempre me acuerdo que cuando uno entró a la municipalidad de Cartago, hay una foto aérea de Cartago de 1960 y pico, entonces uno ahí, yo siempre llegaba y decía, mira, mi casa de pequeño, yo decía, mira, aquí está el lote de mi casa, y Cartago era café completamente, porque estaba llena de terrenos, y entonces yo le decía a mi mamá, así es como calculan quién construyó, quién no construyó para tener para tenerlo controlado. Bueno, si tienen herramientas como Google Earth. Yo creo, Randall, que un tema importante hoy día, me parece, y es una recomendación, la gente, este tema de las casas, de las viviendas, lo ha dejado como un tema secundario. Y lo digo porque yo he tenido muchas consultas en el tema de bienes inmuebles al respecto. Las municipalidades convocan a la declaración, la gente no va, entonces mandan el avalúo, la gente no se fija que le llegó la notificación del avalúo, no lo recurre y empieza a pagar. Y bueno, entonces empiezan a darse todo este tipo de cosas. Yo creo que hoy día es importante que la gente se asesore. Aquí en Costa Rica hay evaluadores reconocidos. Está el Instituto Costarricense de Evaluación, ICOVAL, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde pueden darle información
sobre peritos o evaluadores que pueden ayudar a tener mejor criterio. A veces por economizarse algún dinero por una consultoría, pagan montos significativos por años en bienes inmuebles, y mayormente en el tema lo van a hacer en el tema de esta interpretación de casas de lujo. Sí, Tortu puso un mensaje que me hizo mucha gracia. Dice, se paga impuestos si se compra el lote, cuando se piden los permisos, cuando se compran los materiales, cuando tiene la casa, cuando la vende, cuando se muere y cuando se la traspasa a su hijo. Todo paga impuesto. Todo paga impuesto. Realmente, Viria Feoli dice, yo vivo en Guayabos de Curridabat, mi casa tiene 26 años, pero el lote tiene 400 metros cuadrados. Dice, ya eso es casa lujo, y uno viviendo con los mismos ingresos de siempre. Nos iremos a quedar sin propiedades porque ¿con qué se paga esa desigualdad? Sí, bueno, de hecho, yo creo que la crítica de fondo que hace don William a la reforma es lo abierta que está. Total. ¿Verdad? De ahí quedamos al arbitrio de la interpretación de Hacienda, digamos, que no es necesariamente generoso. Dice Jeff Barrios, en San Rafael de Heredia, cada 5 años, cuando hacemos la declaración de bienes inmuebles, usan Google Maps para ver si es verdad lo que uno jura en la declaración. Claro, te lo enseñan, te lo muestran, y vos llegas y decís, no, yo lo que tengo en la casa. ¿Y esto otro qué es, señor? Es un ranchito que tengo. ¿Y esto otro qué es? Es la cochera. Y ahí te empiezan, cuando a sumar y a sumar, y cuando te das cuenta es un... Oiga, si no estuviera Google Maps, tendríamos una evasión enorme. Sí, o el SNIT, que también es, pero eso lo usa menos gente. Pero son herramientas que tiene Hacienda, tiene las municipalidades, y donde realmente el tema de evadir el impuesto es muy complicado. Entonces yo creo que lo que hay que hacer no es evadir el impuesto, es combatir el impuesto, y el impuesto se puede combatir en esta etapa en que está, o cuando el impuesto se dé, realmente teniendo criterio para recurrir los valores que se pueden estar dando, porque evidentemente hay interpretaciones de interpretaciones. El tema del terreno es importante, el frente es importante, la pendiente es importante, la uniformidad en la casa es importante, los años que tenga, la vida útil, los materiales, el estado de conservación. Entonces son una serie de criterios que no los quiero llamar escudos fiscales, pero que al fin y al cabo pueden ayudar a que se tenga una mejor valoración y no una imposición tan fuerte y confiscatoria como puede ser estos impuestos que se están proponiendo. Por lo menos una valoración más justa. Correcto. Dice el usuario del 8508 en WhatsApp, yo no estoy vendiendo mi casa, pero debo pagar este impuesto a pesar de que no he recibido el dinero de ella. No, sí está vendiendo la casa y el pago va a ser anual. Va a ser un país de inquilinos entonces de ahora en adelante, porque el dueño de un edificio de apartamentos lo ve como una empresa, pero es de uso habitacional. Por ejemplo, de una persona que tenga un lote con apartamentos que sumados den este monto, según su interpretación, don William, de la reforma, debería pagar. Debería, y ese es uno de los puntos, digamos, no tan transparentes que tiene la ley. ¿Qué pasa si usted hace un condominio o una batería de apartamentos donde individualmente tenga 5, no 1, pero según leí en la ley, lo que importa es sobre la finca, la construcción que se tenga, independiente de si es 1, 2 o 3 o 4 o 5 derechos. O sea, se ve como una sola unidad habitacional. Ernesto Araya dice, no es un asunto de evaluación, es una limitación a poder mejorar nuestra condición de vida. Es un impuesto a la superación de la familia. Sí, es una interpretación interesante, indudablemente, respecto a este tema. Don William, son las 3:16, permítame ir a la pausa. Okay. La única que vamos a hacer, yo le cuento que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar el programa. Entonces, regresamos con un minutico, conversamos y después le pido cuál es la canción que le gusta para cerrar el programa. Son las 3 de la tarde con 16 minutos, dice Sue en WhatsApp, en Facebook, que en áreas de California que ahora están de moda, vamos a ver, dice, han puesto una normativa por la cual no se puede cambiar el valor de la tierra si no hay cambios en la casa o hasta que se vende, porque antes Escazú era campo y ahora, por ejemplo, es de lujo.
Son las 3:16. Permítame ir a la pausa, don William. Ya regresamos con más de Matices. Ok. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Planeé junto. Matices. De la tarde con 23 minutos. Nos quedan 2 minutos de programa nada más antes de la canción. Y le voy a pedir a don William, nada más que así como él ha puesto el acento respecto a este tema, no sé si le quisiera pedir a diputados que analicen mejor esto, que se asesoren con expertos en evaluaciones como usted, don William, o sus colegas que se interesen más en este tema, porque realmente, aunque existe una preocupación, normalmente no viene desde el área técnica, don William. Correcto, Randall. A mí me parece que, y quisiera terminar con esto, de lo poco que sea de economía, un impuesto tiene que ser proporcional y equitativo, y me parece que la actual ley, nos guste o no nos guste, tiene esas dos características. Lo que se está proponiendo está muy lejos de guardar equidad y guardar proporcionalidad, y en ese sentido pienso que estamos pasando de un querer de algo solidario a un tema donde indefectiblemente el tema de voracidad fiscal es lo que está mandando. Entonces, en ese sentido, me parece que ojalá en la consulta legislativa, en la Comisión de Asuntos Jurídicos que está en este momento, la propuesta realmente se pueda asesorar, se puedan consultar a expertos y gente que está en el tema de evaluación, gente que está en el tema de bienes raíces, para que si van a hacer una reforma de la ley, hagan una reforma que guarde proporcionalidad, que guarde equidad, que al fin y al cabo es, creo, lo que todos los costarricenses queremos, y que siga ayudando al tema de la vivienda de interés social, que en principio está sustentado el actual impuesto, y se cree que la propuesta esta, aunque es un compromiso con el FMI, pareciera que también va sobre ese mismo tema. Don William, le mandé por Facebook, hay un señor que estaba muy interesado en que usted lo asesorara directamente y nos mandó el correo electrónico a Facebook, entonces se lo mandé yo a usted a Facebook para que tenga el teléfono de esa persona. Son las 3:25, señor. No, lo que iba a decir es que, al igual que yo, hay reconocidos profesionales en este país, por eso le decía que a través del ICOBAL, el Instituto Costarricense de Evaluación, que me voy a atrever a dar el teléfono en el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, podrían darle también referencias de otros profesionales que podrían ayudar en el tema. El teléfono del ICOBAL es 2103-2413. Está en el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, y ahí le pueden referenciar a profesionales en diferentes partes del país que puedan ayudarles en tener un mejor criterio para sus declaraciones hoy o mañana. 2103-0413 es el número que nos dio, ¿verdad? 2103-2413. Ah, 2413. 2103-2413. Don William, muchas gracias por habernos acompañado hoy, don William, muy amable. No, gracias a usted, Randall, por la oportunidad de poder hablar sobre el tema. No soy un experto, pero sí un interesado en que podamos tener mejor criterio con respecto a algunos impuestos que se están dando, y particularmente en un tema que, bien o mal, algo sabemos. Don William, ¿con qué canción le gustaría irse hoy? Tengo dos, Randall, pero ¿qué tal Time de Pink Floyd? Time de Pink Floyd. Sí. Buenísima. Nunca ha sonado en los 8 años que tiene Matices. Bueno, hoy va a sonar. Pues no estoy seguro. Vamos a ver. Creo que sí ha sonado de Pink Floyd, The Wall, pero es la única que ha sonado. Así que nos iremos con Time. ¿Puedo preguntarle por qué esa canción, don William? El sonido del reloj, me encanta oír ese sonido del reloj, aparte de que el grupo es sencillamente espectacular. Sí. Es espectacular, Pink Floyd, indudablemente. Don William, muchas gracias. No, gracias a usted, Randall. Muy amable. Gracias. Gracias, don William. Mañana que juega la Selección Nacional tenemos Matices en horario especial más corto, será de 12 a 1 de la tarde.
para que nos acompañen. Hoy sí a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Así es que Pink Floyd despide Matices, Time. Hasta luego y feliz tarde.